ahora, ahora mismo. Listo. Ya ya estamos grabando. Está nuestra sesión número 11. Ya está pues avanzado el semestre y al final de la sesión de hoy quisiera terminar un poco antes para hacer un breve anuncio de carácter administrativo que tiene que ver justamente con la evaluación final. Pero bueno, dejemos eso, dejemos eso para el final. Y ocupémonos de de la clase de nuestra sesión. Y para, para ello, vamos a esta línea de tiempo que se había presentado en la sesión anterior. Ahí está. ¿Sí ven la línea de tiempo? Sí. Sí, bien. Ahí está. Bueno, nos habíamos entonces quedado en este hito, estos dos hitos, que parecen ser únicamente de carácter histórico, pero que tuvieron una tremenda importancia para el pensamiento. La Revolución Francesa, en 1789, y 4 años después, la ejecución de Luis XVI, y que marca uno de los puntos culminantes del así denominada esta etapa de la Revolución Francesa de el, el terror, esta etapa de juicios sumarios, ejecuciones, persecuciones, y que va a hacer que el mundo, Europa en particular, esa parte de Europa, volteen a ver con auténtica preocupación y consternación qué es lo que está ocurriendo en Francia. Ya habíamos mencionado anteriormente este texto de Kant, esta nota en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, una nota que no compartí porque no tengo el texto digital, no encontraba dónde tenía el archivo, ya lo encontré, hasta ayer ya casi para terminar el día, lo voy a compartir en un momento más. Ahí está. Esta parte. La metafísica de las costumbres, y hay una nota que se extiende a lo largo de 3 páginas, que era la nota que mencionaba, en donde Kant hace o señala qué es lo que aterra, qué es lo terrible de esta ejecución formal de Luis XVI, que nos dice, la razón de que sea terrible la idea de que un pueblo ejecute formalmente a su monarca es pues que el asesinato ha de pensarse solo como una excepción a la regla que el pueblo había erigido para sí mismo en máxima. Pero la ejecución, bien, ¿cómo Kant está distinguiendo entre ejecución y asesinato? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre uno y otro? Cuando estamos hablando de de un asesinato, estamos hablando de una
excepción, de una transgresión condenable, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo está está reconociendo la norma. Es una transgresión porque hay una norma. Eso es el asesinato. Está yendo contra la norma, pero al ir contra ella, está reconociendo su presencia. En la ejecución, en contraste, la muerte de Luis XVI es la norma o es la expresión, la consecuencia inherente a la norma. Y eso es lo que le aterra a Kant. El momento en el cual la norma es la que ordena que lleven a Luis XVI a la guillotina. ¿Por qué? Ya habíamos señalado, no porque uno diga, el horror, están matando al rey, está muriendo gente inocente, el caos y la destrucción. Sí, es condenable. Pero el auténtico horror que ve Kant es cómo el orden legal que se presenta, se quiere a sí mismo, como un orden racional, como un orden resultado de procedimientos, está aniquilando a su propia condición de posibilidad. El rey, el rey no en tanto cuerpo físico que come, que sangra, que defeca, no. El rey en tanto encarnación de la unidad del Estado. Sin Estado no hay legalidad. Y lo que ha hecho la ejecución es justamente poner en marcha el procedimiento legal para acabar con esa expresión de la unidad del Estado, que es el rey. Podríamos decir que lo que tenemos aquí es una autofagia de la razón. ¿Por qué autofagia? Porque la razón se está devorando a sí misma. Por eso Kant señala que la ejecución ha de pensarse como la total inversión de los principios de la relación entre el soberano y el pueblo. El pueblo, que tiene que agradecer su existencia, solo la legislación del primero se convierte en soberano de aquel. De suerte que la violencia, con la frente bien alta y siguiendo principios, esto es lo que no tendríamos que perder de vista. Es una violencia que no rompe con principios. No, es una violencia que sigue principios, sigue procedimientos, celebra sobre el derecho más sagrado, lo cual, como un abismo que lo devora todo sin retorno, como un suicidio cometido por el Estado, parece ser un delito sin expiación posible. Un suicidio cometido por el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, en tanto esta unidad institucional de gobierno, territorio y población que se encarna en la figura del rey, pone en marcha un procedimiento legal, racional, que tiene como consecuencia acabar con esa unidad. Ahí es donde está el suicidio. Ahí es donde la razón, siguiendo su propio procedimiento, siguiendo sus propias reglas, sus propias normas, acaba consigo misma. Ese fue el punto en el que al final de la sesión anterior decía que Friedrich Jacobi bien podría señalar, ahí está su razón, bien podría haber dicho, se los dije, la razón cuando se pone en marcha a sí misma, la razón cuando quiere ella misma llegar a su fundamento, llegar a su origen. En este caso, ¿cuál sería el fundamento? ¿Cuál sería el origen?
la voluntad popular, cuando la razón quiere llegar a su origen, termina por aniquilarse a sí misma. Era algo que podría haber dicho Jacobi, que, sin embargo, y eso es lo curioso que han señalado muchos intérpretes de su obra, que no lo dice. Jacobi tenía excelentes bases, excelentes motivos para ver en la Revolución Francesa la expresión concreta del nihilismo que él había visto hasta entonces, en la controversia panteísta, en un ámbito exclusivamente teórico. Y eso que Jacobi sufrió las consecuencias de la Revolución Francesa cuando posteriormente las tropas napoleónicas invaden lo que ahora es Alemania. Él pues vio, iba a decir sumamente afectado su patrimonio, no, digámoslo sin eufemismo, perdió su hogar, perdió sus propiedades y tuvo que andar a salto de mata durante varios años. Sin embargo, y por eso dicen, es curioso que en sus escritos no haya una reflexión sobre la manera en la cual la Revolución Francesa era justamente la encarnación de esa razón enloquecida que, en la medida en la cual trata de llegar a su última base, a su último fundamento, destruye las bases, destruye los límites mismos dentro de los cuales puede ser ejercida, dentro de los cuales puede ser usada. Sin embargo, sí hubo esas reflexiones. Aquí tenemos algunas, como Kant, como la de Kant, que, sin embargo, Kant siempre, en todo momento, hace una apuesta por la razón. Siempre está convencido en que la razón es nuestro tribunal último. Pero no todos hicieron ello. Eso. En particular hay que señalar dos casos, dos pensadores. Voy más que al chat, es mejor si dejo de compartir esto y recurro a la pizarra para ver esta cuestión de razón y revolución francesa. Es Edmund Burke, un político irlandés que en 1790 escribe uno de los principales textos de la tradición política contemporánea, que podríamos decir o muchos ven ahí, el punto de partida del moderno conservadurismo. Vamos a ver qué hay en el chat. A ver, Bruno, en otras palabras, el proyecto de fundamentación que emprende la razón haya como fundamento último el infundamento, la imposibilidad de fundamentar una certeza. Así es, Bruno. Así es. Esa imposibilidad es lo que Jacobi denominó nihilismo. ¿Qué es nihilismo? Que todo presunto fundamento de la razón es
en realidad solo una ilusión que nace de la proyección de nuestras propias creencias y expectativas en tantos seres finitos. Y bien podría decirse que para muchos de los contemporáneos de Kant, aunque no estuvieran basándose, aunque no estuvieran recurriendo directamente a Jacobi, veían justamente en la revolución esa encarnación o esa, gracias Bruno, esa expresión del nihilismo. Por ejemplo, este autor, Edmund Burke, escribe un texto reflexiones sobre la revolución en Francia en 1790. En este caso, hago hincapié en el año. ¿Por qué? Porque vean ustedes, es 3 años antes de que estalle el terror revolucionario. Esas ejecuciones, esas persecuciones que llevaban a la guillotina después de procesos sumarios. En otras palabras, a diferencia de Kant, Burke no está reaccionando ante el asesinato de Luis XVI, pero ya está anticipando en qué va a desembocar la Revolución Francesa. Pero más importante que eso es que el texto no es reflexiones sobre la Revolución Francesa, sino el texto es reflexiones sobre la revolución en Francia. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Es lo mismo Revolución Francesa, la revolución en Francia? No. Hablar de la Revolución Francesa sería referirse a un evento local, algo que ocurre en Francia, que tiene, sin embargo, repercusiones en otras partes del continente. Pero cuando habla de la revolución en Francia, Burke le está dando una personalidad a la revolución. No es un problema francés, es un problema que se manifiesta en Francia, pero que es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque la idea de la revolución es la idea de una razón abstracta, una razón cuyos protagonistas, cuyos sujetos universales solo existen en teoría, no en práctica. Eso es lo que ve Burke en la revolución. La idea de la revolución es el triunfo de una razón abstracta que no se basa en la experiencia concreta, en la experiencia real. Una razón abstracta que
le da la espalda a la experiencia concreta y real. De ese, como escribe Burke, de ese pequeño grupo al que pertenecemos, de nuestra comunidad formada por una tradición, por ciertas costumbres compartidas, por ciertas experiencias históricas compartidas. En contraste, la revolución trata de hacer valer una razón abstracta, principios universales que pueden sonar bonitos en teoría, pero que en la medida en la cual no han nacido de la experiencia histórica, concreta y real de una comunidad, entonces puede tratar de imponerse por medio de los medios más violentos, por medio de los peores horrores, perdón. De ahí que Edmund Burke se refiera a la revolución, no a la revolución francesa, a la revolución que está ahorita teniendo lugar en Francia, del mismo modo que uno puede, al menos en el caso de Burke, en el caso de Burke, del mismo modo en el cual uno puede referirse, por ejemplo, a la peste en algún país en algún país del mundo, no sé, que uno pueda hablar de, como históricamente se dice, de la gripe española. Bueno, no es porque sea propia, sea oriunda o haya nacido en España, sino por otras circunstancias. La gripe tiene ciertas características propias. Bien, así la revolución para Burke. La revolución que ahorita tiene lugar en Francia es un mal. ¿Cuál es el mal? Esa razón abstracta, ese universalismo vacío que habla de ideales, que habla de grandes hazañas, que habla de progreso, pero que le da la espalda a la experiencia histórica concreta y real. Por eso Burke se refiere a la Revolución Francesa como esa, a ver si lo recuerdo bien, esa cosa vaga, informe, esa vil quimera. Así se refiere a ella. Ve, entonces, en la revolución, el intento de expresar, el intento de realizar ideales de una razón abstracta. Y Burke no fue el único. Podríamos decir o podríamos añadir aquí a otro pensador, Joseph de Maistre. Sobre todo en sus veladas de San Petersburgo. A muchos, particularmente de filosofía y de teoría política, no les gustaría que se pusieran estos dos nombres juntos, porque mientras Burke es alguien, podríamos decir, respetado, les digo que muchos lo consideran el fundador del conservadurismo moderno, un conservadurismo mesurado, un conservadurismo que es como ese personaje excéntrico, un poco raro, pero que lo puedes llevar perfectamente a la cena de familia porque es encantador. Joseph de Maistre es, en cambio, odiado, despreciado. Es a esa persona a la que jamás llevarías a casa que lo conocieran, a que la conocieran tus padres. Lo ven como
a muchos lo han visto así, como el precursor del totalitarismo o del fascismo. Bueno, con valores abstractos nos estamos refiriendo a los presuntos resultados del proyecto de fundación universal y ahistórica, ¿no? Así es. Libertad, igualdad y fraternidad son los principios abstractos nacidos de la razón y que, a juicio de Burke, justifican los peores crímenes, los peores asesinatos y persecuciones. Burke y Joseph de Maistre, sin embargo, comparten algo. ¿Cuál? Un odio a la revolución en tanto, no por sus consecuencias, no porque la revolución traiga violencia, no, o puede haber otras razones de la violencia, puede haber una guerra, puede haber un levantamiento. En el momento en el que estamos hablando, finales del siglo XVIII, era sumamente común ver sangre derramada en la calle. Alguien me podría decir, mira, voltea a ver lo que está ocurriendo en Tamaulipas, en Guanajuato, y cállate la boca. Bueno, pues sí, sí tienen razón. Bueno, pero el punto es, no es la sangre, no es la muerte lo que los aterra, no son esas las cuestiones que les hacen condenar la Revolución Francesa. No, lo que los hace condenar a la Revolución Francesa es la razón, la manera en la cual buscaba legitimarse y se veía a sí misma como una expresión de la razón. Para, para ambos, en el orden político depende de un fundamento no racional. La estabilidad política no reposa en la razón. Al contrario, la estabilidad política tiene que reposar en un elemento no racional. Para Burke es la costumbre, la tradición, las experiencias históricas compartidas por la comunidad a la que pertenecemos y que establece un nosotros. Para Joseph de Maistre, no es la tradición, es el verdugo. El verdugo es el límite de la o del orden político y social. ¿Por qué? Porque lo que encarna el verdugo es el poder del Estado. Es la capacidad efectiva del Estado de hacer cumplir la ley, teniendo como consecuencia última la ejecución. Por eso es que el verdugo no forma realmente parte de la sociedad, escribe Joseph de Maistre. Por eso es que el verdugo está al margen. ¿Por qué está al margen? Porque él es el límite, es podríamos decir, la figura del verdugo encarna
ese límite que dibuja, que traza el espacio del orden estatal. No es la razón, en ambos casos, no es la razón la que funda el orden político. Es un elemento no racional, la tradición o el verdugo, quienes abren el espacio dentro del cual podemos entendernos como ciudadanos que comparten e intercambian razones y que pueden someter esas razones a crítica, pero nunca pueden someter a crítica, no pueden hacer objeto de esta práctica de dar y pedir razones al orden político mismo, al fundamento político mismo. Cuando la razón lo hace, la razón se precipita al caos y a la destrucción, a ese abismo que lo devora todo. Por eso es que es tan importante, perdón por esta digresión por la filosofía política de la época, por eso es tan importante la ejecución, en términos de pensamiento, la ejecución de Luis XVI. Porque, ahí está, para volver a este tema, porque la ejecución de Luis XVI parece confirmar los peores temores, las peores sospechas que despertaba la Ilustración. ¿Cuáles temores? ¿Cuáles sospechas? Que la razón, en tanto actividad crítica, en tanto actividad que pide y exige los fundamentos de toda práctica, de toda aseveración, termina por devorarse a sí misma. Y fue esa la razón por la cual, particularmente en el caso de ese puñado de reinos que en aquel entonces conformaba lo que ahora nosotros denominamos, llamamos Alemania, ven que hasta entonces se habían mantenido pendientes de los resultados de la Revolución Francesa, pero que veían en ella una anomalía extrema, pero pasajera, les da miedo. Ahí sí que cuando ven la ejecución de Luis XVI y ven cómo se desata el terror, dicen, tengo miedo, tengo miedo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no se van a detener, no van a parar hasta acabar con todo orden establecido, con toda figura política de autoridad. Podríamos decir que a partir de la ejecución de Luis XVI, hasta 60 años después, la revolución es algo sumamente, es una posibilidad que se siente sumamente real. No se siente como una cuestión de ficción, no se siente como algo que ocurra, no sé, en Matrix, Revoluciones, o algo que pueda ocurrir en alguna otra película de ficción. No, la revolución se siente tanto por revolucionarios como por figuras de autoridad como algo sumamente real, tan real como no sé, el aire que respiramos o las prendas que vestimos, el agua que bebemos. Para ver el ejemplo extremo y hasta dónde, es decir, no del polo de la autoridad política,
sino del polo de los revolucionarios, y en un momento muy tardío. Cuando Marx y su familia tienen que llegar a Inglaterra, llegan a Inglaterra en condiciones miserables, en casi condiciones de una miseria abyecta. Y la esposa de Marx, Jenny, es algo que han registrado biógrafos, tanto de ella, tanto de Jenny Marx como del propio Marx, han podido registrar en su correspondencia, pues no le están pasando bien. Pero lo ven, Jenny, una mujer extraordinariamente inteligente, lo ve como algo pasajero. Pues sí, le estamos pasando mal, pero vamos a estar en Inglaterra un ratito. Ella no imaginaba que pues ahí terminarían sus días, varias décadas después. Pero ella decía, pues sí, estamos en Inglaterra un ratito. ¿Por qué? Porque va a estallar la revolución. La revolución está a la vuelta de la esquina. Y ante esa inminencia de la revolución, ¿cuál es, particularmente en el caso de estos pequeños reinos en Alemania, cuál ven ellos que es la última línea de resistencia? La religión. Solo la religión puede ser ese cimiento que ofrezca resistencia a ese impulso de la razón que desemboca en la revolución. Mientras la razón te dice, examina todo, somete todo a escrutinio, la religión te dice algo muy simple, obedece, cree, punto. ¿Por qué? No, esto es un misterio. Cree y ya. De ahí que la defensa de la religión se volviera un asunto político extremadamente importante, porque es vista como esa última línea de defensa para mantener la legitimidad del poder estatal. Vamos a ver qué nos dice Bruno aquí. Pero el que el Estado, comunidad política, no se basa en un principio racional, se está entendiendo también aquí en un sentido ontológico, ¿no? En el sentido de que la intersubjetividad no puede ser justificada racionalmente. En efecto, para ponernos gadamerianos, ya que lo pones en términos ontológicos, y digo gadamerianos porque lo siguiente que voy a poner es una cita algo que dice Gadamer en una entrevista donde le preguntan justamente sobre las consecuencias políticas de su posición filosófica. No está en cuestión inventar nuevas solidaridades, sino hacernos conscientes de las solidaridades en las que ya estamos participando. Es decir, no trates de encontrar un principio racional para, a partir de él, fundar nuestras relaciones intersubjetivas. Ya lo hay, ya está en operación. Hagámonos conscientes de ello. Bien. Jorge, no sé dónde estás escribiendo, pero no se ve en el chat. Bruno, sí, es que
Si lo pudieras poner, entonces, creía que estaba en el chat general. Ujú. No me había dado cuenta que era mensaje directo. Bruno, si por favor pudieras ponerlo en el chat general. Gracias. Ujú. Todos en la reunión. Ahí está. Ya está. Y Gustavo, de acuerdo con ese argumento, el socialismo soviético sería una extensión de este impulso racional que desemboca en el terror. Hay quienes lo leyeron así, Gustavo, en efecto. Hay quienes, el caso del socialismo soviético es muy raro. Bueno, es decir, lo raro es cómo se le interpretó. Hubo quienes lo leyeron o lo juzgaron justamente en esos términos, que lo estás poniendo, como una extensión de ese impulso racional a someterlo todo a la razón y que desemboca en el terror, mientras que otros habrían dicho o habrían señalado, el socialismo soviético es una expresión de despotismo oriental. No tiene que ver con la razón, no tiene que ver con la ilustración, tiene que ver con esa forma, y vean ahí el racismo implícito, esa forma asiática de ejercer el poder de manera violenta. El punto, sin embargo, es que cuando se está discutiendo esta cuestión de la defensa de la religión y la condena al ateísmo, no es simplemente una cuestión de buenas costumbres, no es simplemente una cuestión de, ay, oye, me extraña mucho que ya van varias semanas y no te veo en misa, eso no le agrada al Señor. No, es una cuestión política y no una cuestión política menor. Es una cuestión política en la que lo que se encuentra en juego es directamente la legitimidad del poder político. Porque si el poder político no puede fundar su legitimidad en procedimientos legales, racionales, ¿por qué no? Porque parece ser que si la fundamos en procedimientos legales racionales, entonces llegamos a ese suicidio del Estado que ve Kant, o a eso que Edmund Burke llamaba esa cosa vaga, informe, esa vil quimera, entonces la legitimidad del Estado solo puede residir en ese respeto, esa obediencia común afincada en la religión. Y hay que se volviera un aspecto tan importante. Ya no es solamente uno de los aspectos de la vida social que es necesario observar y cuidar. No, la religión, particularmente en este momento histórico en Alemania, parece ser el único fundamento posible de la legitimidad del poder político. Es decir, el único motivo por el cual obedecer al Estado. Y entonces, ¿qué pasa? Bien, pasa que entre 1798
y 1799 estalla en el ámbito teórico esto que se conoce como la disputa del ateísmo. ¿Qué es la disputa del ateísmo? Bien, todo comenzó con algo, como empiezan los grandes problemas y los grandes conflictos, con algo aparentemente banal, algo aparentemente insignificante. Fichte y Niethammer fueron editores de una revista de la Philosophische Journal, este diario, periódico filosófico. Ya en ese momento, en 1798, Fichte, Johann Gottlieb Fichte o Juan Teófilo Fichte, como le quieran decir, ya era una de las principales celebridades de la escena intelectual en Alemania. Y él era, en buena medida, un auténtico hijo de la Ilustración alemana. Y cuando digo un auténtico hijo de la Ilustración alemana, no es simplemente porque, y ya se leyó a Mendelssohn y a Lessing, y qué alumno tan aventajado. No, o al menos no solamente por eso. Cuando digo que era un hijo de la Ilustración alemana, es porque era el resultado de ese proyecto de modernización que los reinos alemanes pusieron en marcha para hacer más eficiente la administración de recursos, lo cual exigía o lo cual necesitaba de un cuerpo de profesionistas formados en los últimos desarrollos teóricos e intelectuales de su época. Y que permite un proceso de modernización que permitía el ascenso social. En este caso, a Fichte. Fichte era, o había nacido en una familia, podría uno decirlo con el eufemismo, muy humilde, pero que tenía una memoria excepcional. Uno de los ministros no recuerdo de qué reino, estaba paseando, o estaba estaba trabajando en el pueblo en el que vivía Fichte. Se le pasa el sermón dominical y dice, qué lástima, no pude escucharlo. ¿No lo puedo escuchar? No hay problema. Ve ese muchachito, uno de los hijos aquí de ese labriego, del señor Fichte. Sí, bien, él se memoriza totalmente los sermones. A ver, y así, lo repitió entero el sermón. No, se lo lleva, no, este es el tipo de gente que necesitamos para ponerla al servicio del reino. Órale, vente. Así cual headhunter se lleva a Fichte, que se forma en teología, se forma en filosofía, y en 1792 publica un texto, una crítica a toda revelación, que muchos ven como causa tanta conmoción que muchos dicen, es Kant escribiendo con seudónimo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que planteaba en la crítica a toda revelación? Lo que está planteando es la crítica a esa idea de que habría tal cosa como una personificación de Dios
que nos podría tocar de manera directa. No. A todo aquello que nosotros le atribuimos a Dios no es más que el resultado de la actividad humana, una actividad humana que es tan fuerte, cuyos resultados, cuya forma de moldear el mundo es tan efectiva, tan real, que parece ser natural. La actividad humana tiene tal capacidad de transformar el mundo que sus transformaciones parecen ser algo natural, algo espontáneo, y lo olvidamos. La tarea de la filosofía es enmendar tal olvido, es mostrar que el mundo es el resultado de la actividad humana. Causa conmoción en su momento, en 1792, el propio Kant lo lee y queda tan sorprendido que le dice, te voy a recomendar con mi editor para que te publique. Y a partir de ahí se vuelve una celebridad. Se lo llevan Goethe, este pilar de la cultura alemana, autor del Fausto, de la Metamorfosis de las plantas, se lo lleva a la Universidad de Jena, que en aquel entonces buscaba reclutar a los mejores profesores de toda, del ámbito germanoparlante. Y cuando llega ahí, a Jena, el primer curso que va a dictar en 1794, era costumbre que los profesores prepararan un texto que fuera algo así como el texto básico, como la guía de lectura, y es algo que pues podemos ver si ustedes observan, por ejemplo, la filosofía del derecho de Hegel o su filosofía de la historia, no son en sentido estricto libros que hubiera llevado la imprenta, que hubieran sido comentados y discutidos. No, nacieron de lecciones. Eran o son fundamentalmente notas que tomaron sus alumnos de textos que Hegel preparaba para ser presentados en clase. Pero Fichte no tuvo ese cuidado, no tuvo tiempo de preparar esa guía o ese texto de clases. ¿Qué hizo entonces? Distribuir a los alumnos una obra en la que había estado trabajando, La doctrina de la ciencia. Una obra fundamental, un hito fundamental para el idealismo alemán, pero también un texto de una oscuridad impenetrable. No, hace que realmente la ciencia de la lógica de Hegel o las ideas relativas a una filosofía de la naturaleza de Schelling parezcan, no sé, el periódico de deportes de la mañana, etcétera, de tan difícil que era. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que Fichte se convirtiera en la celebridad de su tiempo. De hecho, creo que fue Heinrich Heine quien señaló que le había tocado ver 3 grandes acontecimientos: la Revolución Francesa, el Fausto de Goethe y la doctrina de la ciencia de Fichte. Así de importante es este señor. Y que era editor de este diario filosófico. Y todo iba bien, todo era felicidad, se había casado, tenía una posición económica solvente, por fin, después de haber tenido una niñez en la miseria, sumamente respetado. Y en 1798, uno de sus discípulos
Forberg lleva a su publicación un texto llamado El desarrollo del concepto de religión. Un texto que en sentido estricto no decía nada novedoso, era un texto sumamente kantiano. ¿Kantiano en qué medida? En la medida en la cual lo que planteaba es que es un deber creer en Dios. Pero hay que ver en qué sentido un deber. Es un deber creer en Dios, no porque uno diga, no, es que yo sí creo, yo sí aspiro a la salvación de mi alma inmortal o por el credo. No, es un deber que nos impone la razón. No nos lo impone el dogma, no nos lo impone nuestra comunidad, no, es un deber que nos impone la razón. ¿Y qué señalaba? Cito, este es un fragmento del texto de Forberg. La religión es un deber creer en un orden de cosas en el mundo donde uno pueda esperar que algún día se cumplan todos los buenos designios, en donde el esfuerzo por promover el bien y evitar el mal no sea totalmente en vano, o, lo que es lo mismo, para creer en un mundo gobernado por la moral o en un Dios que rige el mundo acorde a leyes morales. Ahora sí, Bruno, a todos, deber como condición trascendental de la experiencia, efectivamente, no es un deber político, no es un deber social en el sentido de que, vaya, ¿cómo no voy a ir el 12, el 12 de diciembre a la villa, etcétera? Si a lo mejor, pues, ¿qué van a decir todos? ¿Van a murmurar a mis espaldas? Cosas así. No, es un deber, como dice Bruno, que se refiere a una condición de posibilidad de la experiencia. ¿Por qué? Porque si no creyéramos en Dios, entonces todo el edificio de la moralidad se viene abajo. ¿Por qué? Porque si no creyéramos en Dios, entonces no podríamos suponer que habrá una instancia, que habrá un horizonte dentro del cual o en el cual recibiremos nuestra recompensa por habernos comportado moralmente. Recuerden ustedes, recuerden a su Kant, recuerden esta idea que está presente en la crítica de la razón práctica. La moral nos dice cómo ser felices. No. ¿Qué es lo que nos va a decir la moral? ¿Cómo nos hacemos dignos de ser felices? Es decir, Kant no está negando, no está despreciando la búsqueda de la felicidad. No. En tanto seres humanos finitos, buscamos la felicidad, pero la búsqueda de la felicidad no puede ser el fundamento de la moral. ¿Por qué? Porque quien coloca a la búsqueda de la felicidad como fundamento de la moralidad, entonces lo más probable, por no decir que lo seguro, es que se guiará por impulsos heterónomos, es decir, impulsos extraños a su propia voluntad, impulsos que pueden venir de ciertas ideas de placer
concupiscente, que nazcan de la envidia, que procedan del egoísmo. En esa medida, la moralidad desaparecería, terminaría por desaparecer. El fundamento de la moral tiene que ser la autonomía. Es decir, que la voluntad se dé a sí misma la propia ley. Y entonces la felicidad, bien, la felicidad queda para el otro mundo. Queda para la eternidad. Y Dios es el garante de que en la otra vida, moralidad y felicidad coincidan. Se les entregará toda la felicidad a la que se han hecho meritorios o la que merecen a partir de lo que hicieron en esta vida. Por eso es un deber creer en Dios. Quita a Dios, no hay moralidad. Ese era el planteamiento de Forsberg. En realidad, lo que estaba haciendo Forsberg era parafrasear a Kant. No estaba aportando nada nuevo. Era hacer un buen resumen de Kant, pero un buen resumen que acentuaba algo. ¿Qué? ¿Qué era lo que estaba acentuando? Cómo Dios es importante en la medida en la cual tiene que ver con la moral, tiene que ver con leyes morales. Cuando Fichte y Nittamer revisan el texto de Forsberg para publicación, dicen, sí, no, esto está muy peligroso en términos políticos si lo publicamos ahorita. Presentar un Dios que es importante únicamente en la medida en la cual es el requisito para pensar la moral y que no tiene entonces que ver con ese Dios que creen o en el cual cree la mayoría de las personas, puede ser muy peligroso. Es que dense cuenta, lo que está diciendo Forsberg, siguiendo a Kant, es Dios, básicamente, es un concepto de la filosofía, y en particular, un concepto de la filosofía moral. Entonces, aquella persona que va a la iglesia a rezar o que va a pedirle algo a Dios, quedaría ridiculizada, quedaría simplemente como, ay, mira ese pobre supersticioso que cree que le van a conceder el milagro, jajaja, no sabe que es un concepto necesario para nuestra experiencia moral. No, esto está muy peligroso. ¿Y qué hace Fichte? Lo que le recomiendan todos es, no, tienes razón, es muy peligroso, censúralo. Y Fichte, que era un hombre de una pieza, de una integridad que a uno actualmente le espanta porque sabe que uno no estaría a su altura. Fichte dice, no, yo no voy a censurar un trabajo por cuestiones que sean ajenas a los argumentos racionales que exponga el artículo. No lo voy a censurar. Bueno, pero entonces sugiérele a Forsberg que haga modificaciones o tú como editor pon notas a pie de página en su trabajo matizando lo que quiere decir el artículo. Eso está mejor. Y habla con Forsberg. Oye, Forsberg, pues está bien el artículo,
pero las consecuencias políticas, el contexto político no es el más apropiado para lo que estás planteando. Muévele esto o déjame meter esto. No, es mi artículo y se publica o no. Así es, así está. Es mi artículo. Bueno, Fichte decide publicarlo. Pero dice, pero voy a escribir un texto que matice todo lo que dice Forsberg. El texto ya lo conocen ustedes, lo conocen porque lo compartí en el tablero acerca del fundamento de nuestra creencia en una divina providencia. Es un texto de Fichte que se publicó en el mismo número de la Philosophische Journal e inmediatamente después del artículo de Forberg, inmediatamente después en las páginas estaba el de Forberg y venía el de Fichte. E intentaba suavizar el impacto del texto. Pues bien, el remedio fue peor que la enfermedad, porque, como veremos, es un texto en el que Fichte, y ustedes ya lo habrán visto en el otro texto de Jacinto Rivera de Rosales, que por cierto murió hace poco, descansa en paz. Lo que hace Fichte es acabar por completo con la visión de un Dios personal, con la visión teísta de un Dios provisto de voluntad y entendimiento. Podríamos decir, si Spinoza nos presenta a una idea de Dios sin divinidad, en la medida en la que el Dios espinosista no hace jerarquías, no hace diferenciaciones, sino que en tanto totalidad de la naturaleza produce, siempre está produciendo, o es la producción, mejor dicho, es Dios en Spinoza el nombre de la incesante producción de singularidades en el seno del entrecruce de todas las relaciones causales, sin que haya una previsión de un orden, una jerarquía, una división. Y en esa medida, si en Spinoza el Dios es un Dios carente de divinidad, lo que hará Fichte es presentar una idea de divinidad carente de Dios. La divinidad es la libertad humana. Y no hay en el mundo valor que no provenga del trabajo humano. El trabajo humano es la única fuente productora de valor. Esa es la idea que va a presentar Fichte. Ya lo verán ustedes ahorita el argumento desmenuzado, los argumentos de Fichte desmenuzados. El punto es que lo que insinuaba el artículo de Forberg, Fichte lo presenta explícitamente con todas sus letras y entonces se arma el escándalo. Un escándalo político y académico que estalla en 1799. Porque todos empiezan a decir, este señor, Fichte, está defendiendo el ateísmo. Lo que se daban cuenta de que el Dios de Fichte no tenía absolutamente nada que ver con el Dios de la creencia cotidiana, con el Dios de la misa o de las ceremonias religiosas. Y hubo una andanada
realmente una andanada de invectivas, de ataques. Se publicó un panfleto con el nombre carta de un padre a su hijo con motivo del ateísmo que defienden los profesores universitarios, donde así una carta toda, un panfleto lacrimógeno de, ay, hijito, yo sé que estás siendo envenenado, que tu corazón se ha llenado de la ponzoña del ateísmo por leer a esos filósofos, etcétera. ¿En qué termina todo? Para no hacer el cuento largo. Que Fichte pierde su plaza como profesor universitario. Esa plaza en llena, tan arduamente conseguida, tan largamente anhelada, la pierde. Ahí estuvo la consecuencia. Pero ese resultado, que uno podría decir, pues es un traspié, fue una torpeza política por querer ser por querer ser muy recto, por querer ser muy íntegro. Es uno de esos textos donde puede verse, puede apreciarse no solo toda la riqueza de Fichte como pensador, sino de qué va el idealismo alemán. Ahí es como una cascarita de nuez donde está contenido el esquema o la dinámica de lo que será el idealismo alemán. Y después de haber visto esta cuestión histórico-anecdótica, veamos entonces en detalle ese artículo. Bueno, ese texto acerca del fundamento de nuestra creencia en una divina providencia. A menos, claro, de que tengan dudas, preguntas, comentarios. Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto. Y vamos a... Aquí está. ¿Sí lo ven? La presentación del texto de Fichte acerca del fundamento de nuestra creencia en una divina providencia. Y hay 4 puntos en particular que quiero señalar de este breve texto. 1, su idea de cómo trabaja la filosofía. 2, cómo en este texto, en un solo movimiento, Fichte quiebra, descoyunta al espinosismo y al teísmo. En tercer lugar, cómo la cuestión de la divina providencia se replantea como la cuestión acerca de la moralidad. Y en cuarto lugar, como está presente aquí, una nueva formulación de lo divino. Vamos a comenzar a ver qué es lo que está presente aquí en esta presentación. Incluyo citas del texto que compartí previamente con ustedes, para no estar yendo y viniendo de la presentación al texto, y se señalan con las páginas, primero del texto que compartí con ustedes, e inmediatamente después
la página que se refiere a el texto en alemán. ¿Cómo trabaja la filosofía? Es el primer punto que hay que ver aquí. Sobre todo para quitarnos esa idea o quitarnos ese prejuicio de que el idealismo sería la posición conforme a la cual nos hacemos en nuestra mente una idea de cómo son las cosas o cómo deberían ser las cosas, y que si la realidad no corresponde a la idea que nos hemos forjado en la mente, entonces tanto peor para la realidad. No. Vamos a ver, en cambio, cómo el idealismo, el idealismo alemán, es más bien una forma de empirismo radicalizado, de empirismo rabioso. ¿Por qué? Porque la filosofía, para Fichte, no se propone decirle a los seres humanos en qué tienen que creer. No aporta nuevos contenidos a nuestra experiencia. Ya tenemos esos contenidos sin necesidad de la filosofía. Lo que esta última hace es explicarlos, es decir, mostrar cuál es su estructura interna y cuáles son los conceptos básicos implícitos en esos contenidos. Es decir, para el idealismo Fichte, y en general, así es para el idealismo alemán, para Fichte, perdón, para Schelling, Fichte, Hegel, hacer filosofía consiste en hacer explícitos los conceptos que ya están operando en nuestra experiencia. Del mismo modo en el cual, cuando le decimos a alguien que habla en prosa, no estamos diciéndole qué tiene que decir o qué tiene que pensar o qué estilo tiene que utilizar. No, estamos simplemente señalando mediante un concepto, el concepto de prosa, lo que ya está haciendo. De ahí que Fichte señale, cito, quiero poner estas dos citas, la filosofía solo puede explicar hechos y en ningún caso puede producirlos por sí misma. La filosofía no puede producir ella misma algo, se limita a explicar hechos. A Fichte, esa idea que impera tanto en nuestros días de, ay, ¿cómo la filosofía podría darnos nuevas pautas de vida? ¿Cómo la filosofía nos permite rehacer el sentido después de lo que ha sido el confinamiento por la pandemia? Perdón, eso no lo hace la filosofía. La filosofía, ¿qué nueva ética nos puede dar ahora con todos estos nuevos desarrollos tecnológicos? Perdón, la filosofía no hace eso. La filosofía no está ahí para traer buenas nuevas, no está ahí para dar soluciones, no, explica hechos, pero los explica de una manera distinta a la cual los explican las ciencias naturales o las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque en el caso de las ciencias, ellas ya dan por supuesto no solamente que los objetos a los cuales se refiere ya tienen un significado preciso y definido, sino que dan, por supuesto, sus métodos y las relaciones que a partir de esos métodos se establecen entre hechos, entre objetos. Cuando la filosofía explica, lo que hace es preguntarse,
¿cómo es posible que hayamos podido desarrollar cierto concepto? ¿Cómo es posible que se haya desarrollado el concepto de objeto, por ejemplo? ¿Cómo es posible que se haya desarrollado el concepto de prueba o de experimento? ¿Qué tuvo que ocurrir en el pensamiento para que pudieran forjarse, para que pudieran desarrollarse esos conceptos? De ahí que ahí viene la segunda cita que quiero presentarles. En consecuencia, queremos que nuestro razonamiento en ningún caso sea tenido por una persuasión del incrédulo, sino por una deducción de la convicción del creyente. No tenemos nada más que hacer que responder a la cuestión causal: ¿cómo alcanza el ser humano esta fe? Vean, el filósofo, la filosofía, no está ahí para persuadir al incrédulo, no está ahí como uno podría señalar: mamá, papá, me mordió el perro, pégale, o castígalo. No, la filosofía no está ahí para: este tipo es un incrédulo, que venga el filósofo a darle razones, que haga un taller creyendo en Dios de una manera más racional y bonita. No, no está ahí para convencer al incrédulo, está ahí para deducir la convicción del creyente. Es decir, ¿tú crees en una divina providencia? Sí, creemos en una divina providencia. Bien, ¿qué tiene que estar puesto? ¿Cómo tiene que trabajar el pensamiento? ¿Cuál ha tenido que ser su actividad de tal manera que hay una divina providencia? Vean que está trabajando de forma trascendental. Es decir, va de la posibilidad a la necesidad. Dado que es posible que creamos en una divina providencia, tan posible que hay iglesias, hay rituales, hay fechas de celebración, hay libros canónicos. ¿Es tan real eso? ¿Es posible? Bien, ¿cuál es la necesidad que subyace a esa posibilidad? Del mismo modo que en el caso de Kant, dado que hay física, dado que hay matemática, dado que ambas son posibles, entonces necesariamente, ¿qué principios tienen que estar operando? O, en el caso de la crítica de la razón práctica, dado que, perdón, sobre todo en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, dado que hacemos juicios morales, ¿son posibles? Pues sí, los hacemos todos los días. ¿Cuál es la necesidad que le subyace? O, crítica del juicio, dado que hacemos juicios de gusto, dado que son posibles, entonces, ¿cuál es la necesidad que le subyace? Esa es la idea de filosofía de la cual parte Fichte. Mostrar cuál es la estructura conceptual interna que atraviesa las creencias, las actividades que ya tenemos, en las que ya estamos imbuidos. Eso hace la filosofía. Eso hace, en particular, el idealismo. El idealismo es aquella posición filosófica que trata de hacer explícitas las reglas y normas que gobiernan a los conceptos que ya estamos utilizando en nuestras prácticas cotidianas, tanto teóricas como, valga la redundancia, prácticas. Eso hace.
¿Y qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué hacemos con esa idea de filosofía? Vamos a ver entonces cómo trabaja nuestra creencia en una divina providencia. Hasta este punto, tal vez lo cerré de manera abrupta. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok. Vamos a ver entonces, ¿por qué esto habría de llevar a la quiebra del espinosismo y a la quiebra del teísmo? Entendiendo por teísmo aquella posición que afirma la existencia de un Dios personal, de un Dios que obra de la misma manera en la que obra una persona con entendimiento y con voluntad. Va a señalar, por un lado, que si ya tenemos la creencia en una providencia divina, entonces su fundamento necesario podría buscarse acorde a un modelo en el cual, cito a Fichte, la razón está obligada a permanecer en el ser del mundo como un absoluto. Es decir, esto que está citado, una idea de una razón que está obligada a permanecer en el ser del mundo como un absoluto, esto es Spinoza. La razón es inmanente al mundo. La causa y razón de las cosas tiene que buscarse dentro del mundo, no más allá de él. ¿Y cómo es el mundo? En Spinoza, el mundo es esa totalidad de relaciones causales que en su conjunto constituyen lo que es la naturaleza. Pero ¿qué ocurre? Que dentro de ese modelo espinosista no podríamos siquiera concebir la presencia de la fe en una providencia divina. En otras palabras, lo que está diciendo Fichte es, por un lado, tenemos esa fe en una divina providencia, esa fe en que hay un sentido a partir del cual se ordena todo lo que acontece, todo lo que ocurre. Uh-huh. Por otro lado, tenemos un modelo de razón espinosista que nos dice todo lo que es causalidad regida por el principio de razón eficiente. Todo lo que es un acontecimiento de la naturaleza. ¿Y qué hace entonces? Es decir, en el modelo espinosista, si Spinoza tiene razón, entonces no habría cabida para una divina providencia. Pero hay creencia en una divina providencia. Es decir, hay algo en la propia experiencia. No es algo que haya metido yo en tanto filósofo, Fichte. No, hay una creencia en una divina providencia. Ese es el hecho, es lo que constatamos. Pero ese hecho no podría tener cabida en el modelo de razón espinosista. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que está mal es el modelo de razón espinosista. ¿Por qué? Porque paso al segundo párrafo. Perdón, para ir desarrollando esa idea. Sin embargo, tenemos tal creencia. Eso significa que hay algo que el espinosismo no puede explicar. Si no lo puede explicar, entonces
el espinosismo no da cuenta de todo. Si no da cuenta de todo, entonces no es el modelo más coherente de razón, como lo suponían Lessing y Jacobi. Recuerden, en la controversia panteísta, Lessing y Jacobi están partiendo de algo. ¿De qué? ¿De qué están partiendo? Están partiendo de que el único modelo coherente de razón es el espinosista, que opera con base en el principio de razón eficiente y que dentro de ese modelo no hay cabida para la fe, para la creencia en Dios. Lo que está diciendo, lo que les está diciendo Fichte es, en efecto, en el modelo espinosista de razón no hay cabida para la creencia, pero eso no significa que el modelo espinosista plantee un desafío a nuestra experiencia. No, lo que eso significa es que es un modelo inadecuado, es un modelo inapropiado. Quien tendría que temblar no es la creencia, es el espinosismo. ¿Por qué? Porque cuando se hace filosofía, ¿qué es lo que tiene más peso? ¿El modelo teórico o la experiencia concreta? Lo que dirá el idealismo, la experiencia concreta. Una construcción conceptual, un discurso filosófico que no surja, que no nazca de la experiencia concreta, es erróneo, es falso. Por eso les decía anteriormente que el idealismo tendría que ver o podría entenderse como un empirismo radical, o como le llamo yo, un empirismo rabioso. ¿Por qué? Porque es atenerse estrictamente a la experiencia, es atenerse estrictamente a aquello que se hace patente y real. No porque eso nos diga, ay, entonces los discursos conceptuales no sirven. No, no, claro que sirven. Pero todo discurso conceptual surge por y para explicar nuestra experiencia concreta. Que desde luego el espinosista podría decir, tranquilo viejo, yo no estoy negando la creencia. Pues desde luego, hay creencia, pero lo que hago es reconocerla como un producto de la imaginación, como una manifestación del grado más inferior de conocimiento. Mande usted, ¿iban a decir algo? ¿No? Bueno. Es decir, Spinoza no niega, el espinosismo no negaría la creencia. Lo que diría es, sí, hay creencia, pero es la expresión de la imaginación. Es decir, es la expresión de la suposición errónea e ilusoria de que el mundo opera y trabaja a partir de nuestras propias expectativas. Es decir, en el fondo, lo que tiene que hacer el Fichte es señalar, no, la creencia no solo ya está presente, sino que esa creencia, esa fe, desempeña un papel fundamental en la constitución, en la génesis del mundo. No la puedes entender únicamente como la expresión de una superstición que tendríamos que eliminar. Vamos entonces a
el segundo punto. El primer punto fue la quiebra del espinosismo. ¿Cómo lo quiebra? Lo quiebra mostrando, hay algo, la creencia en una divina providencia, que es algo que ya está presente, patente en nuestra experiencia, pero que tú no lo puedes explicar. ¿Por qué? Porque en tu modelo de razón ni siquiera tendría que existir. A final de cuentas, el espinosismo, es lo que diría Fichte, no es el modelo de razón más apropiado porque no cumple con el propósito que inicialmente se había puesto. ¿Cuál? Dar cuenta de todo lo que hay, de todo lo que es, acorde al principio de razón suficiente. ¿Y cómo va a quebrar con eso al teísmo? Y cuando digo eso, ¿a qué me refiero? ¿Cómo va a quebrar a partir del reconocimiento de que ya tenemos la creencia en una divina providencia al teísmo? Uno podría decir, pero al contrario, estaría validando al teísmo. Si hay una divina providencia, ahí tenemos la prueba patente de que hay un Dios que se preocupa por sus criaturas, un Dios y que estamos hechos a imagen y semejanza de ese Dios y que tiene un designio, un propósito para su creación. ¿Cómo lo iba a quebrar? Hasta aquí, si nos quedamos con esto de la parte superior, uno podría decir que el teísmo hasta le echa porras o le echaría porras a Fichte, sí, tú puedes o déjalo, ya está muerto, caray. Pero no, también quiebra el teísmo. ¿Por qué? Porque si se parte de una explicación que considera solo el mundo y sus formas de la pura ciencia natural, entonces no puede encontrarse la menor evidencia de, cito a Fichte, una inteligencia autora del mundo sensible, porque ello es completamente incomprensible. En otras palabras, a partir de lo que es, a partir de el mundo tal y como se nos presenta como una manifestación de objetos singulares regidos por la causalidad, de ahí no sacamos, de ahí no podemos obtener absolutamente la idea de una providencia divina. De esta manera, Fichte le cierra el paso por completo a cualquier intento de recurrir al argumento cosmológico para probar la existencia de un Dios personal. Recordemos, en qué se basa ese intento de probar, esa prueba cosmológica de la existencia de Dios. Supone que a partir de lo existente es posible preguntar por su causa primera. Y esta pregunta nos conduce a cada vez más, o a cada vez a algo más fundamental, una causa más fundamental, hasta llegar a la causa original, primordial, Dios. Es decir, la prueba cosmológica, ¿qué asume como punto de partida? El mundo natural, el mundo que perciben nuestros sentidos, el mundo externo. ¿Para qué? Para que veamos cómo uno puede preguntar, ¿y de dónde salió esto? ¿De dónde salió este león? Ah, pues salió de otro león. Bueno, pues sí, pero ¿y estos leones? Ah, pues son, son el resultado de que, no sé, de que tienen que cumplir un nicho ecológico, una función en su ecosistema. ¿Y el ecosistema de dónde salió? Ah, pues bueno, uno puede dar una explicación en términos, pues,
de biología o en términos de geología, etcétera. Y vamos a ir cada vez a causas más y más y más altas hasta que tengamos que decir, no, tuvo que haber un Dios, tuvo que haber un autor primordial de esta obra que es el mundo natural. Así trabaja el argumento cosmológico. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo Fichte? Vean, si consideramos solo el mundo y sus formas, solo la pura ciencia natural, ahí no vamos a encontrar la menor evidencia de la intervención de una inteligencia autora del mundo sensible. No vamos a encontrar lo divino en el mundo. Eso es lo que nos está diciendo Fichte. Tenemos la creencia en lo divino. Ajá. ¿La podemos explicar a partir del mundo sensible? No. Si partimos del espinosismo, si solamente hay causas que obedecen al principio de razón suficiente, ahí no va a estar lo divino jamás. Pero si buscamos en el mundo, en la gran escalera del ser, ese último peldaño donde está el origen de todo, tampoco. Ahí no está. Vean que lo que está haciendo Fichte es romper con esa idea de que hay un Dios personal, de que hay alguien que está velando por nosotros o que nos está vigilando si hacemos un pecado o no. No, no hay tal cosa. Y es cierto, alguien podría decir, pero eso ya lo hizo Kant. Sí, Kant ya había criticado el argumento cosmológico, pero había mantenido una variante teleológica de este argumento cosmológico. ¿Por qué una variante teleológica? Porque para Kant, si bien no podemos, a partir del mundo fenoménico, conocer o comprobar la existencia de Dios, la consistencia, es decir, el orden e inteligibilidad del mundo fenoménico, sí nos exige como condición trascendental creer en Dios. Cito ese fragmento de la crítica de la razón pura, que pongo aquí, a 624, B651. ¿Y qué va a plantear ahí Kant? No conocemos el contenido entero del mundo, y menos todavía somos capaces de evaluar su magnitud en comparación con todo lo posible. Pero, ¿qué nos impide que, una vez que necesitamos un ser último y supremo desde el punto de vista causal, lo situemos más allá de todo otro ser posible en lo que toca a su grado de perfección? Este concepto está de acuerdo con la exigencia racional de economizar principios. Se halla, además, libre de toda contradicción y favorece incluso la ampliación del uso de la razón en el campo de la experiencia, debido a que tal idea orienta la razón hacia el orden y la finalidad, no oponiéndose de forma decisiva a ninguna experiencia. Como buen tendero, o como con buen espíritu de tendero, ¿qué es lo que busca Kant? Como él dice, economizar principios. Es válido suponer que Dios fue el creador de todo lo existente. ¿Por qué? Porque de esa manera, si tenemos la suposición de un primer principio, podemos hacer conmensurables fenómenos distintos.
podemos pasar de un fenómeno biológico a un fenómeno en física y de ahí a un fenómeno en química. Si suponemos a Dios, entonces podemos suponer que el mundo, como totalidad de fenómenos, es un todo coherente y comprensible para nuestro conocimiento. Pero lo que va a decir Fichte es no. Ni siquiera pensando con ese espíritu de economía lo podemos mantener. Nada, absolutamente nada en el mundo sensible nos autoriza a fundamentar aquello que ya está presente en nuestra experiencia, la creencia en una divina providencia. En breve, lo que nos está planteando Fichte es que en nuestra experiencia hay algo, que es ese algo, la creencia en una providencia divina. Y ese algo no encuentra su fundamento, no encuentra su justificación en ningún fenómeno del mundo, ni en el mundo, si lo entendemos como una totalidad causalmente dispuesta. Hay en nuestra experiencia, en breve, algo que excede todo intento de reducirla a una comprensión moldeada en términos de la experiencia sensible. Vean qué paradoja, ateniéndonos exclusivamente a los hechos, a lo que efectivamente se da. En este caso, la creencia en una providencia divina, excedemos la suposición de que todo lo que hay es únicamente hechos susceptibles de ser experimentados por nuestros sentidos. ¿Dónde? ¿Cuál es entonces el fundamento? ¿Cuál es entonces el asiento de esa creencia en una divina providencia? Ese será el tema de nuestra próxima sesión. Ahora, anuncios. Y es un anuncio que tiene que ver con la evaluación final. Se hará con base en un único trabajo. Ahora, ¿cómo es el trabajo? ¿Cuáles son las características? Bien, voy a dar tres opciones. No tienen que hacer las tres, es que elijan una de las tres. Una va a llevar a cabo un trabajo con un tema de su elección. La otra va a ser responder a una pregunta a manera de ensayo sobre los temas que hemos visto hasta ahora en el curso, y la tercera va a ser llevar a cabo un reporte de lectura, una lectura que yo voy a dejar. Lo quiero dejar de una vez en el transcurso de esta semana, no solamente para que vayan ordenando, poniendo en la agenda la elaboración del trabajo, sino porque pues soy consciente de que la situación de la pandemia ha obligado a que muchos de ustedes tengan que incorporarse o hayan tenido que incorporarse a la vida laboral, muchas veces y por desgracia, en condiciones precarias, y que en esa medida no haya el tiempo, no tengamos los recursos, pienso sobre todo en bibliotecas o en espacios de trabajo como ofrecía la Biblioteca Central para realizar
los trabajos finales. Esto quedará, les digo, pues en el transcurso de la siguiente semana, para que las fechas de entrega van a corresponder al periodo al periodo de exámenes que marca el calendario, que es básicamente la primera semana de diciembre, pero quiero que tengan de una vez los requisitos y los materiales. Y para que, si hay dudas o algo, qué es lo que está preguntando aquí o qué bibliografía puedo utilizar, tengamos tiempo suficiente. De Sofía, la opción de responder una pregunta es libre igual, o sea, es una pregunta que elijamos nosotros referente a algún tema. De responder a una pregunta, la opción de responder a una pregunta, ahí sí, es una pregunta que yo voy a plantear. Ustedes a lo mejor dicen, pero yo quiero hacer algo libre, yo quiero hacer, es más, algo que corresponde al periodo, pero no vimos, Hölderlin. Perfecto. Por eso es, tema libre. 2, desarrollar una pregunta a manera de ensayo. Y la tercera opción, un reporte de lectura. Bien, lo de las cuartillas y demás, ya lo verán en la parte de la tarea. Desde luego no les voy a decir, quiero 20 cuartillas sobre Clara de Schelling, o todo el resumen de la doctrina de la ciencia. Pues no, va a ser algo, por ejemplo, no digo que vaya a ser nada más porque era el libro que tenía a la mano. A ver, aquí en Kant y las revoluciones, ¿qué es lo que plantea? ¿Cuáles son los principales temas que plantea José Luis Villacañas en el capítulo sobre la revolución y el mito del futuro? Algo por el estilo, pues, unas 6, 8 cuartillas aproximadamente. ¿Cuál vale más? Alguien puede decir, ¿y cuál de las tres vale más? No, las tres son formas igualmente válidas de evaluación. Alguien puede haber hecho un muy buen resumen y alguien puede haber hecho un mal desarrollo de un tema libre y no por eso decir, pero es que yo sí me esforcé, yo sí estoy poniendo. No. El punto es que lo que decidan hacer conforme a sus intereses, conforme a los recursos de que dispongan, pues quede bien, quede ordenado, quede bien estructurado. Así es, Sofía. Pondré las especificaciones en el Classroom. Esto es únicamente para advertirles. En el transcurso de la semana aparecerán en el Classroom las especificaciones del trabajo final. Y que no caray, ¿y cuándo se salió esto? ¿Cómo? ¿Dónde? No, que de una vez se tenga. Y no que estén en no poner las especificaciones el 2 o el 3 de diciembre. En esa medida que el trabajo final sea, en cierta medida, serán como las casas que octubre construyó, podríamos decirlo así. Las casas que octubre construyó. Bueno, no sé si ya son las 12. Pues les agradezco mucho su participación, su paciencia, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.
Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Gracias.